En este ejemplo tenemos un circuito eléctrico resistivo de corriente directa con 140 volts aplicados en el circuito eléctrico resistivo, y con ello nos están pidiendo que calculemos los elementos del circuito, voltajes, corrientes, potencias en cada uno de sus elementos. Y para ello hay que llevarlo primero a su reducción. Entonces, primero vamos a reducir el circuito. Recuerden que vamos a tomarlo del extremo del circuito hacia la fuente. En este caso lo vamos a manejar así y vamos a reducir. Cuando hay elementos resistivos en una misma rama se pueden reducir inmediatamente. Entonces, aquí nos quedaría lo siguiente. Fíjense, como están en la misma rama los puedo reducir, ¿sí? Por lo tanto aquí nos va a quedar un elemento resistivo que puedo llamar resistencia 1, 2. El elemento 3 todavía no lo puedo reducir, se queda el elemento 3 tal cual como está, ahí está. Y estos dos que están en la misma rama están en circuito serie, entonces también los puedo reducir y me van a dar el elemento R45. Entonces, R12 es igual a ¿quién? Pues a la suma de estas dos cantidades, por lo tanto sería 20 más 10 y por lo tanto va a dar 30 ohms. Y R45 sería igual a la suma de estas dos cantidades, directamente sería 40 más 40 igual a 80 ohms. Y ya tenemos dicha cantidad. Ahora, hay que reducir estos dos elementos porque recuerden que vamos desde el extremo hacia la fuente. Entonces, para reducirlos, estos dos elementos son elementos que están conectados en forma de paralelo y entonces quedaría así. Se mantiene el elemento R12, se va a obtener un elemento resistivo que es R de 3 hasta 5, porque es R345, pero no escribir R345, sino desde R3 hasta 5. Y ese R desde 3 hasta 5, pues es igual a la suma de estos dos elementos, pero en paralelo. Recuerden que es la inversa de la suma de las inversas, pero también por fórmula para dos elementos pueden hacer lo siguiente. Puedo escribirlo como R3 que multiplica a R45 entre R3 más R45. Esa sería su fórmula para reducir este paralelo y llegarlo a su equivalente, que sería esta resistencia que tenemos ahí. Por lo tanto, sería lo siguiente. R3 vale 80. Sería 80 por 80 entre, ¿cuánto? Nos va a dar 80 más 80. Por lo tanto, R3 desde 3 a 5, si nosotros lo resolvemos, nos va a dar 40 ohms. Háganlo por favor para que lo chequen, ¿sí? Y van a obtener dicho resultado. Entonces, ya tienen el valor de 3 y 5. Ahora, este circuito que vamos reduciendo está en forma de serie, ya que no hay tres ramas. Quiere decir que es una sola rama. Y lo puedo reducir a mi circuito equivalente final, que le llamo total. Y entonces aquí estaría R total. Y este es el voltaje total. Por lo tanto, R total pues es igual a la suma de estas dos cantidades. Por lo tanto, va a ser igual a R12 más R de 3 hasta 5. ¿Sí? Lo que es igual a 30 más los 40 ohms. ¿Sí? Y entonces R total me va a dar que es igual a 70 ohms. Y ya tenemos R total. Teniendo yo a R total, yo puedo calcular directamente una corriente que va a circular por aquí y la voy a llamar I total. Esa I total, recuerden usar su formulario, ¿no? I total sería igual a voltaje total entre la resistencia total, lo cual es igual, voltaje total vale 140 volts
entre 70 ohms y esto me va a dar 2 amperes. Y entonces tengo el valor de I total. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que calcular todos los demás elementos, voltajes y corrientes. ¿Cómo? Bueno, primero yo debo de analizar lo siguiente. Viene de un circuito serie este elemento. Por lo tanto, quiere decir que por aquí circula I total. Condición. ¿Cuál es la condición de los circuitos series? En este caso, I total sería igual a I 1, 2 y es igual a I de 3 hasta 5. Eso es lo que nos dice hasta el momento. Entonces, quiere decir que debo de analizar los siguientes elementos. I1, 2. I1, 2 viene de este elemento que está aquí así. Ya no se modifica, por lo tanto viene de aquí. Y este elemento viene de un circuito que estaba conectado en serie. Por lo tanto, esta es I1, 2. Por lo tanto, aquí sigue siendo I1, 2. Y quiere decir que por aquí circula I1, 2. Y este elemento que viene de un circuito serie, aplico también su característica. ¿Cuál es la característica de los circuitos serie? Que nos dice que I1, 2 pues es igual a I en 1 y es igual a I en 2. Y esta I1, 2 también es igual a I total, por lo tanto quiere decir que I1 vale 2 amperes e I2 también vale 2 amperes. Analicemos entonces ahora este circuito que tenemos aquí. R3 a 5 quiere decir que debo de calcular la corriente primero. Y ya la tengo, ¿verdad? Porque viene de I total. ¿Cuánto vale I de 3? Pues vale lo mismo que I total. Quiere decir que en este caso vale 2 amperes. I de 3 a 5 vale 40 ohms. Ya lo tengo como dato. Pero ¿este viene de un circuito serie? No, viene de un circuito paralelo. Forzosamente tengo que calcular voltaje. Y entonces voy a decir lo siguiente. El voltaje, lo voy a anotar aquí, voltaje de 3 a 5 es igual a el producto de estos dos elementos. Recuerden que voltaje es igual a resistencia por corriente. Y 2 por 40 me va a dar 80 volts. Y entonces ya calculé este elemento. Característica de los circuitos paralelos. Entonces el voltaje de 3 hasta 5 es igual al voltaje en 3 y es igual al voltaje en 4, 5. Por lo tanto el voltaje 3 es este valor. Quiere decir que el voltaje 3 vale 80. Y el voltaje 4,5, pues no voy a decir que no me vayan a escribir que es 4,5, no, tengo que analizarlo. El voltaje 4,5 viene de un circuito serie, por lo tanto tengo que analizarlo. Y entonces el voltaje 4,5 lo conozco, sí. ¿Cuánto vale? 80 volts. ¿Y la resistencia 4,5 la conozco? Sí. ¿Cuánto vale? 80 ohms. ¿Puedo conocer la corriente? Sí. Y nosotros la podemos analizar así. La voy a escribir aquí. Voy a decir con un asterisco y voy a calcular. Y voy a decir que I 4,5 es igual a el voltaje 4,5 entre la resistencia 4,5. Y la corriente I 4,5 será igual, recuerden que es 80 sobre 80, 80 volts entre 80 ohms, y eso me va a dar igual a 1 ampere. Y entonces este 1 ampere es de la corriente que circula por aquí, que es I4,5. Y entonces podemos decir que I4,5 es igual a I en 4 y es igual a I en 5. Y por lo tanto, aquí hay 1 ampere y aquí hay 1 ampere. ¿Podemos calcular todos los demás elementos? Sí. Voltajes. Voltajes es igual a corrientes por resistencia. Entonces 2 por 20 me va a dar 40 volts. No sé si se alcance a ver. Me va a dar aquí 20 volts directamente. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. 80 sobre 80 me da 1 ampere. Voltaje, resistencia por corriente nos va a dar 40 volts y me va a dar también 40 volts. Podemos calcular las potencias, sí, ya teniendo todos esos datos y aplicando las fórmulas de ley de Ohm tendríamos lo siguiente. W1
W2, W3, W4, W5 y W total. W1 es igual a voltaje por corriente, 2 por 40, 80 watts. Luego, W2, voltaje 2 por corriente y 2, nos va a dar 40 watts. Luego tendríamos voltaje 3 por I3, nos va a dar 80 watts en I3. En la resistencia 3, en la resistencia 4 nos va a dar 40 watts. Y en 5 también nos va a dar 40 watts. W total debe ser igual a la suma de todas las potencias, pero lo calculamos. Calculamos que la resistencia total fue igual a 70 ohms, ¿verdad? Y que la corriente nos dio 2 amperes. Eso fue lo que calculamos para los totales. Quiere decir que si el W total sería 2 por 140, nos va a dar 280 watts. Si nosotros sumamos, nos va a dar exactamente lo mismo. Calculemos, por favor. Serían... Aquí serían 80. Y 3 por 8, 24, porque serían así, ¿no? Chequenlo. 24 más 40, 280. Chequen sus sumas, por favor. Y van a obtener que les da exactamente el wattaje. ¿Sí? En 80, 80, 160. Y estos dos me dan 80, 240 y 40, 280. Lo pueden comprobar de cualquiera de las dos formas y con eso verifican que su circuito está resuelto.